cada una de sus vidas. Vamos a iniciar, hermanos, con la enseñanza de esta mañana, rogándole al Señor que nos guíe por medio de su Espíritu Santo, para que podamos, hermanos, poner atención a ella y recibirla y ponerla en práctica en nuestra vida. Y estamos, hermanos, siguiendo una serie expositiva del libro de Marcos. Ya estamos, hermanos, en esta mañana en el capítulo 6, desde el versículo 30 al versículo 44. Esta serie expositiva, hermanos, yo sé que ha sido de mucho provecho para todos nosotros, la Iglesia de Cristo. Y he titulado el mensaje de esta mañana, Ojos Compasivos. Los invito a todos que me acompañen en la lectura de esta mañana en Marcos capítulo 6, versículo 30 al versículo 44. Dice, alimentación de los 5,000. Desde el versículo 30 al 44 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tenían que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan para 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 12 peces entre todos, los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, vamos a entrar a un escenario, hermanos, que es como si a usted le han dado una misión que hacer o le han dado una tarea que hacer y usted va y la hace. Pero cuando usted realiza esto, siempre va a haber tanto ventajas como desventajas, cosas que le pasó en el camino. Y yo creo que si fuese de padre a hijo, cuando mi hijo llega a donde mí, va a decirme, papá, viera lo que me pasó, pero necesito que me pongas atención, necesito que me des este tiempo para yo contarte todo lo que ocurrió, lo que me pasó al llegar allá, lo que me pasó con lo que estuve allá, lo que me pasó al hablar, lo que les pasó a los que me escucharon. Pero necesito que dejes de hacer lo que estás haciendo y me pongas atención a esto. Y yo creo que todos hemos tenido este sentir de contarle a alguien después de nosotros lograr hacer una misión o una tarea. Porque queremos decirle todo lo que pasó, tanto lo bueno y lo malo. Y recordamos en el mensaje anterior, los discípulos venían de su gira misionera, hermano. Eso se menciona en el versículo 7 al versículo 13. Cuando
el Señor Jesús envía a estos discípulos a predicar su palabra. Y de hecho, observamos que solamente aquí Marcos los menciona a ellos como los apóstoles, a los 12. El informe, hermanos, que estos hombres le presentaban a Jesús al volver, como les decía inicialmente, debió ser bien emocionante. Porque yo soy uno de los que cuando yo quiero contar lo que pasó, me emociono al contarlo. Y le informaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían también enseñado. Pero antes de seguir esta historia, hermanos, yo quiero exhortarle a todos, hermanos, que tengan su Biblia en mano, que puedan seguir la lectura, que puedan leer la Biblia vivencialmente, colocándonos en el escenario del texto. Y esto nos va a ayudar a entenderlo mejor. Es necesario que usted se imagine que está en ese lugar. Es necesario que usted, hermano, esté concentrado escuchando la palabra de Dios, porque este momento es cuando nosotros recibimos el alimento espiritual para el crecimiento de nuestras almas. Y dice el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En los últimos meses, hermano, habían estado sucediendo muchas cosas. La historia, hermano, comenzó en el mismo punto donde Marco la dejó en el versículo 12 y versículo 13. Cuando leemos el versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta ahí, hermano, se puede decir que quedó esta historia para el comienzo de la que vamos a ver. Pero estuvimos nosotros viendo y estudiando lo que el pastor Dimas predicó en la enseñanza pasada sobre la espantosa muerte de Juan el Bautista, que de hecho, hermano, fue una enseñanza bastante confrontadora para mí y sé que para ustedes. Y también, hermanos, recordamos lo que el pastor Edgardo explicó también en la misión de estos 12 discípulos, qué es lo que ellos tenían que hacer. El Señor Jesucristo comisionó a los apóstoles para que salieran en toda Galilea, en dos, haciendo la misma obra que Él comenzó en su ministerio terrenal. Y ahora, hermanos, que la gira terminó, se reúnen con el Señor Jesús. Ya había acabado todo eso. ¿Y por qué le digo, hermano, que puedan leer vivencialmente esto? Porque no es como lo estamos leyendo. Si leemos desde el versículo 7 al versículo 13, podemos ver que todo pasó rápido. Pasó la muerte después de Juan el Bautista y ahora se encuentran con el Señor Jesús y al leerlo podemos decir, esto fue de un día para otro. No, hermano, eso pasó mucho tiempo. A ellos volver a encontrarse con el Señor Jesús. Pero también, hermano, creo que para los 12 discípulos, lo peor fue ir a buscar el cuerpo de Juan el Bautista sin cabeza para sepultarlo. Hermano, ¿usted sabe qué es buscar a un amigo de usted? A un amigo que usted ama tanto. Y usted va a buscar su cuerpo, pero sin cabeza. Cuando hay accidentes de estos tan horrorosos en este mundo, que hubo un accidente tan feo, los familiares que buscan, aunque sea consíganme las partes del cuerpo para darle su sepultura. Pero estos hombres se llevan el cuerpo de Juan el Bautista sin cabeza. Estaban agotados estos hombres, estaban predicando alrededor de toda Galilea y luego
están sepultando a su amigo. Todo esto había tomado mucho tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo los discípulos estuvieron recorriendo estas regiones, hermanos. Estamos hablando de unas 205 regiones, ciudades y aldeas pequeñas, hermanos, que ellos recorrieron predicando la palabra del Señor Jesucristo. Aparte de predicar el evangelio, la palabra también nos dice que ellos también sanaban enfermos y sacaban demonios. Hermanos, no solamente estaban haciendo lo que estamos haciendo en este momento, predicando el evangelio, también estaban sanando enfermos, sacando demonios, estaban haciendo mucho, pero mucho trabajo estos hombres. Y podemos pensar que estos hombres pasaron, hermanos, las experiencias más agotadoras que hay hoy en día. Más agotadora de su vida. Día tras día, hermanos, día tras día lidiando con la miseria de este mundo. Lidiando con estos hombres pecadores. Lidiando con las dificultades, problemas de cada persona. Y también, ¿qué pasa cuando se predica la palabra de Dios? Lidiando con el rechazo de las personas. Lo más seguro que cuando ellos fueron a predicar la palabra de Dios, muchas personas lo rechazaron. Muchas personas los echaron de ese lugar. Producto, hermano, de la incredulidad que hoy en día, hermanos, arropa a la humanidad por causa del pecado original. Pero al mismo tiempo también estoy seguro que ellos experimentaron alegría y el gozo de aquellas personas que sí recibieron el evangelio para salvación, que sí se arrepintieron y sí llegaron a tener fe en el Señor Jesús en todo su corazón. En conclusión, hermanos, cuando estos hombres regresaron, estaban totalmente agotados. Me imagino que ya venían de camino a encontrarse con el Señor Jesús y lo llaman, no por teléfono, pero le dicen, han asesinado a Juan el Bautista. Y tuvieron que regresar a buscar el cuerpo de Juan el Bautista para sepultarlo. Y después de eso ir a encontrarse con el Señor Jesús. Estos hombres estaban tanto físicamente y emocionalmente agotados. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado tanto físicamente y emocionalmente agotados? Mis hermanos, quiero que sepan que el ministerio es muy agotador. ¿Y saben por qué? Porque no importa cuánto hagas, nunca es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Siempre habrá inconversos que hay que evangelizar, nuevos creyentes que hay que discipular, personas con problemas que necesitan ayuda. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo en su palabra, la mies es mucha y poco los obreros. Hermano, todos los días hay necesidad. En cada minuto, en cada hora hay necesidad. La necesidad es más abundante que la persona puede entender, hermanos, es que necesitan al Señor Jesús. Y todos los días, como les decía, hay necesidad. Pero, hermanos, hay pocas personas que puedan suplir estas necesidades. Y quiero que sepan que esta es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir. Esta es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir. O de lo contrario, vamos a terminar muy frustrados. Muy frustrados, hermanos. Las necesidades, hermanos, siempre van a estar. Y en consecuencia, el Señor Jesús decide llevarse a los discípulos, a sus apóstoles, a un lugar tranquilo,
En este caso, al desierto para que descansaran. Cuando el Señor Jesús recibe a estos hombres, al verlo agotados a ellos, tanto físicamente, emocionalmente, les dice, vámonos a un lugar a solas. Y vamos a seguir leyendo el versículo 31. Dice, Él les dijo, venid vosotros aparta a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Marcos añade un detalle que no aparece en los otros evangelios. Y es porque habían muchos que iban y venían. Y dice Marcos que no tenían ni tiempo para comer. Imagínense eso. Esta gran multitud todavía seguía al Señor Jesús, a los discípulos, de una manera agotadora, hermano. Todos los días. No tenían ni tiempo para comer. Pero también el pasaje paralelo que vemos en Lucas capítulo 9, versículo 10, nos damos cuenta que este lugar desierto donde ellos iban se llama Betsaida, para que tomen nota, Betsaida. Pero es importante, hermano, que no olvidemos dónde iniciamos. Era necesario que estos hombres reposaran. Era necesario que estos hombres descansaran. Pero hubo una interrupción en el reposo. Hubo una interrupción en el reposo. Dice el versículo 33. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pies desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Qué poderoso, hermano. Dice que esta multitud, al ver que se alejaba el Señor Jesús en la barca con los otros, ellos deciden ir a pies. Ellos deciden ir corriendo para llegar antes que ellos. Mucha gente de la región de Capernaum no solo vieron la barca, sino que además de ver la barca reconocieron quiénes eran los que iban allí. Hermanos, para comentarles, en Betsaida, ahí nació Simón Pedro, Andrés y Felipe. Ellos nacieron ahí. Y al ver esta multitud que habían reconocido quiénes son los que iban ahí, deciden irse por delante. Versículo 34 del capítulo 6 de Marcos. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Recuerdan cuando decimos gran multitud? ¿Cómo podemos, hermanos, cómo podemos identificarlo? Una mega multitud. Era grande esa multitud. Bueno, de hecho, en el versículo 44, Marcos menciona que eran 5,000 hombres, pero más adelante vamos a explicar esto. Se encontraron con una mega multitud. Y este número de hombres que menciona eran como 5,000. Y todos los evangelistas mencionan ese número. Aparte de esto es lo que va a ocurrir más adelante. Hermano, era tan importante que los 4 evangelios lo mencionan. Y cuando los 4 evangelios lo mencionan es porque era muy, pero muy importante, hermano, que tú y yo también hoy lo conociéramos. Era muy importante, hermano, que eso esté ahí. Y todos los evangelistas enseñaron lo mismo, pero el único que fue Mateo añade que no contaron a las mujeres ni a los niños. Entonces eran más de 5,000. Porque quizás todos estos hombres tenían familias. Así que no estamos hablando solamente de 5,000, sino de mucho más. Había mucha gente, una mega multitud y con mucha necesidad. Ahora, ahora, ¿qué podemos decir? En ese momento, ¿qué pensaban los apóstoles?
Yo creo que estos hombres decían, esta multitud es tan agotadora que nos siguen y nos siguen, no nos dejan en paz. Ya no solamente el Señor Jesús fue a predicar, nos envió a nosotros, se les sanó, se les sacó demonios, se les predicó a todos y todavía siguen aquí. Hermanos, porque no olvidemos la introducción. Estos hombres estaban muy agotados. No era justo que otra vez tuvieran que dedicarse a atender a la gente y a tanta gente. Ellos lo que querían era estar con el Señor Jesús solos, explicarle todo lo que había ocurrido y que el Señor Jesús le diera tiempo a ellos solamente en ese lugar desierto. Pero qué cosa que cuando llegan está esa multitud allá. Pero quiero que sepan, hermanos, que la agenda, hermanos, ministerial de Dios, la mayoría de las veces no concuerda con la de nosotros. Es muy diferente a la de nosotros. Al ver esta multitud, el Señor Jesús no le dice, miren lo que les voy a decir. Hemos venido a descansar. Estos hombres están agotados. Los envié a predicar, a sanar, a sacar demonios. Ellos están muy agotados. Ahorita no tenemos tiempo para ustedes. Les pido por favor que se vayan. Eso no lo dijo el Señor Jesús. Hermano, al contrario, como he titulado mi mensaje, el Señor Jesús lo vio con compasión. El Señor Jesús lo vio con compasión. Pero los apóstoles estaban agotados, cansados. Seguramente ellos tenían muchos deseos de pasar tiempos a solas con el Señor Jesús. Pero ahora llega esta gran multitud de todas partes, cada uno, hermano, con problemas diferentes. Pero es muy impactante, hermanos. Vamos a leer el versículo 34. Dice el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermano, el Señor Jesús siempre supo la necesidad de la humanidad. No era sanarle el dolor de sus pies, el dolor de sus manos, el dolor de su cabeza. No era al que no miraba darle vista. El problema de la humanidad siempre fue el pecado. Por eso vemos que cuando el paralítico llega en aquel momento a encontrarse con el Señor Jesús, gracias a la ayuda de sus amigos, el Señor Jesús le dice, tus pecados te han sido perdonados. Ese era el problema de la humanidad. El pecado que tenemos todos. Y a ver estas personas, hermanos, como ovejas sin pastor, les puedo dar un ejemplo. Ningún animal es tan dependiente como una oveja. Sin alguien que la guíe, la oveja comienza a vagar, se pierde, se convierte en comida para lobos. La oveja sin pastor está en peligro. Lo más probable es que en mucho tiempo muera. Sin alguien que la paciente, también las ovejas van a pasar hambre. Jesús sabía que con la gente, hermanos, pasaba igual. Estaban sin pastor. Estaban totalmente, hermanos, descarriadas. Y es por eso, hermano, que Jesús vio que la gente estaba necesitada y sin dirección. Por eso que en antes leíamos Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquellas ovejas sin pastor van a tener mucha necesidad. Y lo más impresionante de esto, hermano, que antes que empezara el ministerio terrenal del Señor Jesús,
existían los líderes religiosos, estaban los escribas, los fariseos, todos estos hombres que solamente tenían fama, pero no le daban una dirección a estas ovejas. No le daban un alimento espiritual a estas ovejas. Lo único que le daban era reglas y reglas. Por eso que ellas se encontraban sin dirección. Jehová es mi pastor, hermano. Nada me faltará. Y también se cumple en este momento de esta historia, se cumple lo que Isaías capítulo 40, versículo 11 había dicho. Como pastor apacentará a su rebaño. La humanidad necesitaba un pastor que lo guiara. Ahora, el Señor Jesús, hermanos, siendo nuestro pastor, lo vio con ojos compasivos. Y el Señor Jesús inmediatamente comienza a enseñarles muchas cosas, a predicarle el evangelio. Ahora, entonces, ¿qué pasó con las vacaciones de los discípulos? Ya estamos viendo que primero el Señor Jesús le dice, vámonos a un lugar desierto a descansar, y aquí ahora está recibiendo a esta multitud. ¿Qué pasó con las vacaciones de los discípulos? Podríamos preguntarnos, ¿llegaron a descansar? Muchos dirán, de pronto sí descansaron algo. Otros dirían, bueno, cuando iban en la barca, lograron descansar. Dice que era como unos 6 kilómetros para cruzar. ¿Qué pasó, hermanos? Podríamos preguntarnos. Hermanos, Jesús no le dio el descanso del cuerpo físico. Lo que Él proveyó fue lo que cita, hermanos, y vamos a buscarlo todos, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Era de este descanso que el Señor Jesús le había dado a estos hombres. No era el descanso que nosotros podemos ver hoy en día, el descanso físico. Hermanos, y este es el descanso que lo más probable que tú y yo necesitamos hoy. El que dice Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica, hermano, la multiplica, como ahora lo va a hacer con lo del pan y los peces. Multiplica, hermanos, esas fuerzas cuando no tienes ninguna, hermano. No es que debes tener un poco, no tienes ninguna, pero el Señor te las va a multiplicar. Ahora, claro que es importante descansar lo que es el cuerpo físico. Esto nos ayuda a hacer nuestro trabajo bien. Esto nos ayuda a trabajar de una manera correcta. Pero hay ocasiones providenciales, hermanos, en las que el Señor nos coloca. Pero, ¿cómo estarías tú reaccionando a estos momentos en el que el Señor te coloca? Situaciones, hermanos, en las que no tenemos tiempo para descansar, pero en ese momento es cuando Él engrandece su gracia. En ese momento es cuando Él nos ayuda a seguir más allá de nuestras fuerzas. Que a veces decimos, ¿cómo fue? Es el Señor que te da esa fuerza, hermano. Ahora, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Te has sentido en algún momento tan cansado, tanto físicamente y moralmente? En ese momento cuando dice ya no aguanto más, ya no quiero seguir, ya quiero dejar todo eso de iglesia y todo esto de la palabra, toda esta cosa, ya no aguanto, ya no quiero seguir.
Ya no puedo lidiar con un problema más que con los míos. Pero y de repente te llegan más problemas. Y lo peor que no tuyo, de otros. Pero quiero recordarte, hermano, nuestro Dios tiene el poder y la capacidad de multiplicar las fuerzas donde no la hay. Hermano, quiero que esta verdad la abraces y te la lleves. Pero no solo para dejarla en tu casa, sino para que la tengas en tu corazón. El Señor multiplica la fuerza donde no hay ninguna. Al final de cuentas, el cansancio del alma no proviene de las circunstancias difíciles. Y quiero repetir esto. El cansancio, no físico, sino el cansancio del alma no proviene de las circunstancias difíciles de esta vida. El cansancio proviene del hecho, hermano, de que nosotros estamos acostumbrando a perder de vista al Señor Jesús. A perder de vista su bondad, a perder de vista su gracia, a perder de vista su misericordia, su poder. Cuando estamos en medio del problema, eso es lo que cansa el alma, porque pensamos en lo que podemos ver. Compartía con un hermano que me gustó mucho cuando una vez comentó de que a veces nosotros vemos hasta donde podemos. Yo veo hasta donde está esa casa, pero de ahí para allá atrás yo no veo, no puedo. Pero el Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, lo ve todo. Entonces tenemos una capacidad limitada de ver hasta donde nosotros podemos, pero no sabemos qué hay más allá. Dice Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, nuevamente lo reitera, no en las cosas de la tierra. Aquí está el problema. Cuando ponemos la mira en las cosas de la tierra, está el grave problema que nosotros tenemos hoy. Un tremendo cansancio en el alma, porque perdemos la vista de nuestro Señor Jesús. Y ponemos la vista en estas cosas del mundo pasajeras, sin sentido. Dice Lucas capítulo 9, versículo 11, que Jesús cuando lo vio en este momento, dice que salió a recibirles a estas personas, a darles la bienvenida. No lo que yo dije anteriormente, Él no salió a rechazarlo, dice que salió a darle la bienvenida a estas personas. Hermano, los vio como ovejas que no tenían pastor. Jesús estaba viendo más allá de lo que tú y yo no podemos ver. Jesús estaba viendo a esta gente, hermanos, no lo que traían en el exterior. Quizás muchos venían con dolores, muchos venían sin poder caminar, quizás lo traían cargados, muchos venían sin ver, muchos venían cojeando. El Señor Jesús no vio el exterior, el Señor Jesús vio lo interno de ellos que necesitaban del evangelio. Eran ovejas totalmente perdidas. Él vio sus almas cansadas, sus problemas, sus conciencias culpables, sus miserias, su desgracia, hermano. Por eso Él los vio con esos ojos compasivos. ¿Y qué significa compasión en este texto? Se refiere a los órganos intestinales, hermano, imagínense, del estómago. Significa que el Señor se le removió todas sus extrañas, hermanos, cuando vio a estas personas. Y es donde se cree que estaba el asiento de las emociones, hermano. Él tanto, hermano, se conmovió cuando vio a este grupo de personas necesitando de la palabra de Él.
Y quiero que sepan que esa es la condición en la cual se encuentran muchas personas a nuestro alrededor. Muchas personas a nuestro alrededor. Su mayor necesidad de estas personas, el Señor Jesús sabía cuál era. Necesitaban la palabra de Dios. Jesús no solamente sanaba a los enfermos, hermano, sino que también se dedicó a enseñarles a esta gente. Y quiero que sepan, hermanos, que todas estas actividades debió ocupar una cantidad de tiempo considerable. Vamos a leer versículo 35. Dice que el Señor Jesús les da la bienvenida a esta multitud. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Hermano, imagínense, el Señor Jesús se puede decir, haciéndose de noche, predicándole la palabra a esta multitud. Y los discípulos en realidad no lograron descansar. Y al llegar, hermanos, ya casi la noche, ellos llegan a decirle al Señor Jesús, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Dice el versículo 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Hermano, tenían enfermedades, tenían mucha necesidad y una de ellas la que tenemos todos nosotros, que es hambre. Nosotros no podemos durar tanto sin comer. Tenemos que comer porque es una necesidad, hermano, que todos nosotros tenemos, que es comer. Tal vez los discípulos vieron esta oportunidad, hermano, para que lo dejaran tranquilo. Tal vez los discípulos habrán dicho en ese momento, llegó, ahora sí, ya tienen hambre, se tienen que ir porque aquí no hay comida. Y para acabar, es como, por ejemplo, los que han ido a Calobre, vamos a Calobre con alimento. Tenemos que comprarlo antes de llegar allá. Porque si nos da hambre, hermano, caminando en 1 hora para llegar a donde podríamos comprar comida. Y yo creo que nadie con hambre quiere ir a comprar comida para venir a hacer. Entonces, en ese momento ellos se encontraban en un lugar lejos de las ciudades. Apartada, desierta. Y estaban hambrientos, hermano. Estaban hambrientos, estaban en un lugar solitario. Y en consecuencia, hermano, la idea de los discípulos podríamos decir que no estaba mal. Decirle al Señor Jesús, bueno, ya se está acercando la noche, despídelos porque tienen hambre. Podríamos decir que no estaba mal la idea de los discípulos. Pero ¿saben qué estaba mal? Que los discípulos habían olvidado a quién tenían al frente. Los discípulos habían olvidado que Él calmó los vientos y el mar. Los discípulos habían olvidado que Él convirtió el agua en vino. Todo eso lo habían olvidado. Y ahora ellos le dicen, mejor despídelos. Olvidaron tan rápido los milagros sobrenaturales de Jesús. Dice, ahí mismo el capítulo 6, hermanos, me siguen en el versículo 52, dice, después de todo esto, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿De quién está hablando aquí? Hermanos, los discípulos estaban perturbados. Había pasado algo similar a lo que había pasado anteriormente, en una tempestad, ¿verdad? Y dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, hermano, como si fuese la primera vez. Ellos se asombraron, wow. No, espérate, pero si ya ustedes lo habían visto anteriormente, pero sus corazones seguían duros, hermano. Olvidaron el poder sobrenatural de Jesús. Los apóstoles en su momento estaban enfocados en el problema, que eran incapaces de solucionarlo.
frente a sus ojos. Pero eso pasa cuando andamos por vista y no por fe. A veces tenemos el problema y decimos, ya yo no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. ¿Y sabe por qué usted no sabe qué hacer? Porque usted no puede hacer nada. Usted no puede multiplicar un pan y peces. Eso nada más lo hace el Señor Jesús. Y es ese momento cuando usted tiene que pedirle a Él que le multiplique las fuerzas. Porque usted solo no lo va a poder hacer. Dice el versículo 37, respondiéndole Él, le dijo, imagínense, hermano, dale de vosotros de comer. Imagínense, hermano, estoy agotado, esta es la oportunidad para que se vayan. Y ahora el Señor Jesús nos dice, denle ustedes de comer a estas personas. Pero, ¿cómo se le ocurre eso al Señor Jesús si no tenemos ni dinero, no tenemos nada aquí? Estamos en un lugar donde no podemos ni comprar. El Señor Jesús, con ganas de ver la fe de ellos, dale de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 100 denarios y le demos de comer. Ellos se preguntaban, o sea, Señor, ¿qué está tratando de decir? Eso es imposible. Dice en el Evangelio de Juan que el Señor se dirigió en este texto a Felipe. Hermano, algo que les recomiendo y les exhorto, hermano, ahora que estamos estudiando positivamente el Evangelio de Marcos. Hermano, cuando usted, que debe hacerlo, usted va a leer lo que va a seguir para el otro domingo. Lea los diferentes evangelios, hermano. Eso de verdad es súper sabroso. Porque no solamente usted va a entenderlo, lo que dice Marcos, sino va a entender mucho más profundamente lo que el Señor Jesús quiere decir para nosotros. Cada uno de ellos dicen diferentes cosas. Dice en el Evangelio de Juan que era Felipe, al que el Señor Jesús le dice esto, porque fue a él el primero que se le ocurrió preguntar esto. El denario de plata era tal vez la moneda romana, hermano, más usada en los tiempos del Nuevo Testamento. Hermanos, el denario significa que contiene 10. Y 200 denarios equivalían aproximadamente, hermano, al salario de un año en aquel momento. O sea, ¿qué iban a hacer ellos? No tenían. Evidentemente los discípulos no tenían esa cantidad de dinero, hermanos. El que proveyó el vino, cuando se acabó, ¿no puede acaso proveer también pan? Habían olvidado todo, hermano. Dice el versículo 38 del capítulo 6 del libro de Marcos. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 panes. Los discípulos, hermanos, se concentraron en lo que faltaba. Jesús se concentró en lo que tenían, 5 panes y 2 peces. Es ahí cuando tú te vuelves, hermano, todo un problema. ¿Pero qué voy a hacer si me falta? No lo tengo. Y es ahí donde el Señor Jesús te dice, quieto, quieto. ¿Qué tienes en mano? ¿Qué es lo que tú tienes en mano en este momento? Hermanos, quiero que sepan, los panes probablemente eran galletas redonditas, cebadas, pequeñas. No es el pan que nosotros hoy en día aquí en Panamá compramos, grande. Ni el pan que el hermano Oswaldo ahora va a estar también dándole a ustedes. Esos pan eran totalmente pequeños. Y los peces, imagínense, peces secos. ¿Ustedes han visto eso? Esos peces que
A veces yo los veo que lo tienen así, como dice que cocinándolos. Yo no sé, yo no comería eso. No sé, pues, porque se ven totalmente secos. El Evangelio de Juan da más detalles sobre este momento. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto para tantos. Ellos buscan a un joven, el joven tiene 5 panes de estos chicos, tienen 2 peces, y le dicen: más que esto es suficiente. Y vamos a ver qué es lo que menciona el versículo 38 al 39. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y velos. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 100 en 100 y 50 en 50. Lo bueno, hermanos, que ellos se limitaron a hacer lo que el Señor les pedía. Eso es lo bueno de esto también. Los discípulos en ese momento, ninguno le dijo: no, yo no voy a hacer eso, es imposible. Ellos hacían lo que el Señor Jesús le pedía. La gente, hermanos, en aquel tiempo, cuando iban a comer, tendían a eso, a recostarse para comer. Y dice el versículo 41 al 42, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Hermano, el texto dice simplemente: lo bendijo. Jesús no le da gracia a este joven que trae estos 5 panes y 2 peces. Él le da gracias a Dios, porque Dios es la razón, hermano, de la cual nosotros hoy podemos alimentarnos. Él es nuestro proveedor. Él es el proveedor de todas las cosas, sin importar, hermano, los medios por la cual tú lo consigues. Él es el proveedor de todo. Decía una persona incrédula, una vez que se le brindó los alimentos: vamos a darle gracias a Dios. Y él decía: pero ¿por qué a Dios si me la está dando tú? Personas burladores que detienen con injusticia toda la verdad, que rechazan el evangelio. Hermano, todo lo que tú tienes es porque el Señor te lo ha dado. No te sientas orgulloso de lo que tú tienes, porque no fue con tus fuerzas. El Señor permitió que tú la tengas. No creas que dependes solamente de tu salario. Tú dependes de Dios, que te alimenta por medio de tu salario. Es triste cuando andamos preocupados. Y es normal en nosotros como seres humanos. ¿Cómo está la economía actualmente en el país? ¿Cómo puede llegar a estar peor? Pero en ningún momento nos sentamos a decir: el Señor Jesús me va a proveer. En ningún momento ponemos nuestra mirada en la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, sino que ponemos las cosas en las de la tierra. Y es ahí donde viene la frustración, el cansancio, el agotamiento, el estrés, porque ya no puedo más.
porque tenemos nuestra vista puesta en las cosas terrenales y en lo que nosotros podemos ver hasta un cierto límite. Olvidamos que el Señor Jesús ve todo. Lo impresionante de esto también, la multitud queda totalmente, hermano, satisfecha. La multitud queda totalmente satisfecha. Dice el versículo 42, y comieron todos y se saciaron. Versículo 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Aquí hay otra enseñanza, hermano. Es necesario que lo que queda no lo botes, no lo desperdicies. Eso es pecado, hermano. Al estudiar esto, de verdad me impactó mucho. Hay mucha necesidad hoy en día. Lo que queda no se bota. El Señor Jesús manda a recoger todo lo que sobró. Y de hecho salieron 12 cestas llenas para sus discípulos. Más de 5,000 personas quedaron completamente satisfechos con 5 panes y 2 peces. Hermanos, lo más probable es que estas personas han probado el alimento que tú y yo no hemos probado hasta el día de hoy. Esta gente probó un alimento directamente del cielo. Los peces no habían nadado. No fueron pescados en un río, en un lago. Esos panes, ¿cómo se hicieron? Hermano, en ese momento estaba pasando lo que hubiese pasado si no hubiese llegado el pecado al mundo. En ese momento estaban comiendo esta multitud como si estuviesen comiendo en el paraíso. Comida totalmente sana, no contaminada como hoy en día por el pecado nosotros comemos. Yo me imagino que ese sabor era tan impresionante, hermanos, que solamente lograron estas personas comer. El Señor estaba replicando aquí también para lo que nos hemos oído en la historia, y aparte cuando nos vamos a la historia recordamos otras de la Biblia. En este momento el Señor Jesús estaba replicando lo que estaba pasando con Moisés en el desierto, que alimentó a estas personas también con el maná. ¿Y dónde ocurrió este incidente? Dice el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Igual, hermanos. Pero muchos lo vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Dice el 35, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Era un lugar desierto, hermano. Era un lugar desolado, sin personas. El Señor Jesús no necesita de nada para proveer. Él es el proveedor. Hermano, vamos a ver Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, este es del pan que el Señor Jesús se refiere. El Señor Jesús dice que es el pan de vida. En aquel momento, en el desierto, dice, vamos a verlo, aquí mismo en el capítulo 6, versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquellos comieron, se saciaron, pero murieron. Todo aquel que come el pan
de vida. Todo aquel que come la palabra del Señor Jesús tendrá vida eterna. Todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesús tendrá vida eterna. Literalmente dice el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Todo aquel, hermanos, que come de la palabra de nuestro Señor Jesús tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y estas palabras fueron pronunciadas después de este milagro, hermanos. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Ellos conocían el Antiguo Testamento, todo. Y muchos atribuían que fue Moisés. No fue Moisés el que dio el pan del cielo, mas el Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Este milagro es una representación, hermanos, del Evangelio. El Señor Jesucristo vino al mundo, hermanos, a saciar el alma hambrienta a través de su propia muerte en la cruz del Calvario. El Señor Jesús es nuestro Salvador, que nos mira con compasión, lleno de gracia, y nos dice, yo soy el pan de vida. Él es el gran banquete, hermano, de salvación. ¿Cuántos de nosotros hemos visto al Señor Jesús con esa ansiedad de hambre? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir, yo estoy lleno, yo he recibido el pan de vida, y yo no estoy aquí hablando de lo material? Estoy hablando, hermano, de lo espiritual, de lo que Dios da para una vida eterna. Hoy tú comes y en un rato tienes hambre, pero cuando tú comes la palabra de Dios, tú estás satisfecho. Cuando el Señor Jesús te da algo, te lo da completo. No te lo da media, te lo da completo. Jesús se estaba presentando aquí como Jehová Jireh, el creador del universo, el todopoderoso, como aquel que puede proveer para nuestras necesidades. Hermano, no se sabe, Él bendice el pan, los peces, y dice que se multiplican. No se sabe cuando lo estaba repartiendo, se multiplicaban ahí. ¿Cómo fue ese poderoso milagro? El Señor Jesús de la nada todo lo hace. Ahora, ¿qué aprendemos de esta enseñanza? El verdadero descanso del alma no se encuentra en una vida sin problema. ¿Cuántos conocen a hombres de mucho prestigio, dinero, que podrían estar totalmente en una hamaca tranquilos, pero su alma está totalmente en descontrol? No hay descanso. Una familia destruida, que quizás tú la miras en una pantalla o en una foto y tú dices, wow, una familia tan adinerada, lo tienen todo y juntos. Es pura pantalla, hermano. No hay nada en este mundo que pueda llenar el alma, solamente el Señor Jesucristo. No se encuentra en una vida con mucho dinero. Si tú estás aquí pensando que por no tener dinero no has surgido en esta vida, estás equivocado. Piensa si tienes a Cristo en tu vida. Y entonces ahí puedes decir si has surgido o no. El dinero, hermano, todo lo de este mundo es pasajero. Todo es pasajero, todo se queda, todo se daña, todo se pudre. Pero el Señor Jesús te da vida eterna. No se trata de que tengas tanto dinero para ir de vacaciones cuando tú desees. Hoy me voy para acá, para allá, voy acá, voy allá, porque tienes mucho dinero.
El verdadero descanso se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, en su gracia, en su bondad, su misericordia, su poder, en esos ojos compasivos. Dice Mateos capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En su momento no entendía este versículo. Se refiere a el trabajo que todos los días madrugo para ir. Se refiere al trabajo de agricultura, que todo el día aguanté sol y estoy agotado, o a cualquier trabajo. No, el Señor Jesús habla de tu alma. El Señor Jesús habla de tu alma. Lo que te trae cansancio a tu alma es perder de vista a Jesús. Lo que te trae cansancio a tu alma es perder de vista a Jesús, no es la circunstancia de esta vida. Hermano, ¿dónde estamos nuestra mayoría de tiempo? Yo quisiera que tú analices eso. ¿Tu tiempo dónde la pasas? Estudiar la Biblia no es ver un video. Estudiar la Biblia es sentarte con tu familia o individualmente y hacer tus devocionales, investigar, porque queremos conocer a ese Salvador. Queremos conocer lo que creemos. Y también el que te enseñó y te dijo que una vez estabas en Cristo, todo lo ibas a tener, te mintió. Si te dijo que material, te mintió. Porque el Señor Jesús, lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 9, es que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todo lo que tú necesites, ya Él sabe lo que tú necesitas, pero conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él no va a suplir lo que tu corazón quiere carnal. Él va a suplir lo que tú necesitas en realidad. Y esto no se refiere a lo material, se refiere a una alma satisfecha, a una alma que a pesar que haya problemas, tú estés en paz. Tú tengas esa paz que sobrepase todo entendimiento. Que quizás por el pecado original, al llegar a Cristo ya llegaste con un montón de deudas, pero tú ahora sabes descansar en eso. Ahora te toca pagarla, confiando en Jesús, pero vas a pagarla en paz. Ya no vas a querer ir a tirarte al puente de las Américas. Es también cuando tienes problemas, hermanos, cualquiera el que tú tengas, pero tú puedas pasar al otro lado, tú puedas pasar en paz. Ahora, quisiera, hermanos, para concluir, las necesidades de los demás, quiero que sepa, hermanos, que no son interrupciones en el camino. Las necesidades de tus hermanos o las necesidades de los que no conocen a Cristo no son impedimento de tu camino, sino son momentos de gracia. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Estás dejando a un lado las necesidades de los demás? Porque me siento agotado, me siento cansado, porque he entendido que lo que la Biblia habla para mí es el cansancio físico. No. Me siento agotado, cansado. Mejor me hago el que no vi y no me di cuenta. Hay mucha gente necesitada a nuestro alrededor, pero nos falta tener ojos compasivos. Hay mucha gente necesitada del evangelio, hay mucha gente como ovejas sin pastor, hermanos, ovejas en peligro, que están, hermanos, puestas solamente para los lobos.
Y lo que voy a decir en este momento es muy triste, pero es una realidad. Hay muchos en la iglesia que no están necesitando un descanso como la de los apóstoles. Los apóstoles llegaron agotados físicamente y moralmente porque estaban predicando el evangelio, porque estaban sanando a los enfermos, porque estaban sacando a los demonios, porque estaban buscando un cuerpo de su amigo para sepultarlo, porque estaban sirviéndole en la obra a Dios, a sus hermanos. Ellos estaban agotados. Pero hay muchos en la iglesia que no necesitan descanso como los apóstoles, porque no están envueltos en la obra del Señor. Porque lo más probable es que no están en nada. Están solamente en sus cuatro paredes. Lo mío, lo de mi esposa, lo de mis hijos, para los que son casados, para los solteros, lo mío y lo mío. Punto. Se olvidan de que hay necesidad. No están poniendo sus dones en operación para el beneficio del cuerpo de Cristo. Uno de los consejos siempre que he dado, y no quisiera equivocarme, pero creo que no se está haciendo, es que hasta un mensaje que tú le mandes a un hermano es de mucha bendición. Tú no sabes lo que él está pasando. Y quizás al recibir eso, lo llenas de tantas ganas de seguir. Pero te has puesto solamente a pensar en ti y en ti, y no en las necesidades que están alrededor. Están demasiado ocupados en sus reinos privados para involucrarse a servir a otros. Hermanos, usted puede estar agotado físicamente, moralmente, y usted quiere que este momento sea para descansar, pero el Señor Jesús te muestra una necesidad. No rechaces eso, hermano. Párate y anda a atender esa necesidad. Estamos ocupados en nuestro reino privado para lidiar con la necesidad de otro. La iglesia, el cuerpo de Cristo, hermano, no es individual. Somos una familia. Es donde todos debemos preocuparnos unos por otros. Todos debemos exhortarnos unos por otros. Todos debemos apoyarnos unos por otros. Si tú estás haciéndolo de una manera individual, arrepiéntete de tus pecados, porque no has conocido al Señor Jesucristo. Hermanos, invierte tu vida en cosas que tendrán valor en la vida venidera. No aquí, hermano. No hablo de aquí. Invierte tu tiempo y tu vida que tendrán valor en la vida venidera. En muchos, pero muchos años más adelante, ahí vas a ver toda la recompensa. Porque en este mundo todo pasará, pero en Cristo todo durará. Hermano, yo quiero que esta iglesia entienda que este mundo todo es pasajero. Que en lo que tú estás pensando ahorita, que estás en un grave problema, es pasajero. Y quiero que todos, hermanos, pongamos nuestra mirada en Cristo, en las cosas de arriba. Y quisiera también, hermanos, que todos salgan de su zona de confort, de su zona de comodidad. Y te aseguro, hermano, que te encontrarás muchas oportunidades de servir a Cristo. Hay algo que está afectando hoy en día mucho. Y es que nuestro tiempo lo dedicamos a esto. Horas y horas aquí. En vez de servir a otros. Quiero decirte a aquellos que no conocen, que se han examinado y están lo más probable diciendo, yo no he conocido a ese pan de vida.
Yo no he conocido a ese Señor Salvador. Yo no he conocido al Señor Jesucristo. Quiero que sepa que Él es el único que puede satisfacer tu alma. Él es el único que te puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él es el único que es el pan de vida. Que no te pase, hermano, como la ciudad de Betsaida. Dice Marcos, capítulo 11, Mateo, capítulo 11, versículo 21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Aquí está mencionando a quién, dónde estaban ellos. Está mencionando a la ciudad de Betsaida. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hermanos, que no quedes tú en este grupo que rechazó a Jesús. Que no quedes tú en este grupo que solamente lo buscó para alimentarse físicamente. Solamente lo buscó para recibir sus beneficios personales. Solamente lo buscó porque querían mantenerse en su zona de confort, en su zona de comodidad. Que a ti no te pase eso, hermano. Que no sea un espanto o un asombro para ti que cuando abras tus ojos tengas que decir: Señor, Señor, ¿por qué yo estoy aquí si yo te servía? Y tengas que escuchar que Él te diga: apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca te conocí. Hermano, que no sea una sorpresa para ti cuando abras tus ojos y te encuentres ahí. El problema no es todos los pecados que nosotros conocemos. El problema es que rechaces a Jesús. Al recibirlo a Él, entonces todos esos pecados, hermanos, serás librado de ellos y vas a vivir en una vida de santidad, apartado del mal, solo para Él. Y podemos, hermanos, terminar con lo que hemos cantado anteriormente: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor, con sus ojos compasivos. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando murió por mí. Levantémonos, hermanos, y oremos. Oh Padre de la gloria, seguimos en tu presencia, mi Dios. Oh Padre, con un corazón humillado, mi Dios, ante ti. Rogándote, Padre, que perdones todo nuestro pecado, mi Dios. Que nos ayudes a entender, mi Dios, que hay mucha necesidad alrededor de nosotros. Hay muchas personas que no te conocen. Hay muchas personas que necesitan escuchar de tu evangelio. Y al dárselo, dice que serán satisfechos. Estas personas van a escuchar tu evangelio y serán satisfechos porque usted le va a dar un alimento que es para vida eterna, no un alimento momentáneo. Oh Dios, te ruego por esta iglesia local, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a recordar siempre que usted multiplica las fuerzas del cansado. De donde no las hay, usted las multiplica. Y dice, Padre, que vamos a estar, mi Dios, a seguir adelante por medio de tu Espíritu Santo, a seguir adelante por medio de tu palabra, mi Dios. Padre, perdónanos por ser tan quejones. Perdónanos, Padre, también por rechazar las oportunidades de gracia. Ayúdanos, mi Dios, a aprovechar estas oportunidades de gracia y servir a otros. Porque hemos venido para servirnos unos a otros, no para ser servidos. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias por ese pan de vida que hemos recibido. Gracias, mi Dios, porque tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba,
donde estás tú sentado a la diestra del Padre. Ayúdanos a no tener nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra. Ayúdanos, mi Dios, a ser cada día santos, apartados del mal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.